quesito, ¿verdad? Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno. Dios te bendiga, iglesia. Dile que tienes a tu lado ahí. Prepárate, porque el Señor te va a hablar. Gloria a Dios. Ya estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Damos gloria a Dios, que es el que hace todas las cosas posibles. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dios les bendiga a todos los que están conectándose a través de las redes sociales. Esto es una bendición porque nos permite llegar a las personas que de repente están enfermas, las personas que de repente están convalecientes, las que les cuesta alcanzar una iglesia porque de repente viven la Conchinchina, no sé, están lejos y Dios les permite entonces conocer esto. Hay personas que de repente hoy están enfermas y les ha agarrado el virus y por esa razón quizás no están en una congregación, pueden alimentar su espíritu a través de las redes sociales. Gloria al que vive para siempre. Estoy gozoso. Este tema de hoy no tiene título. Duré como 30 minutos buscando el título y dije, no hay título. Entonces, pero sí me gustaría que puedas buscar ahí en tu Biblia Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Y vamos a leerlo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Pero cuando yo estaba leyendo este versículo, quiero contarte rápidamente una anécdota. Cuando estaba leyendo esto, yo estaba inclinado hacia otro mensaje. Porque yo estaba inclinado hacia buscar un mensaje de parte del Señor, que también Dios ha estado tratando conmigo, pero Dios me llevó a esto, y Dios me comenzó a llevar a cómo conocer un poco más a profundidad sobre el tema que te voy a estar explicando hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre los que están dormidos, los que están muertos y los que han sido alumbrados por Cristo. Vamos a hablar de estos tres temas, como lo dice el versículo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pues vamos a hablar de los dormidos, de los muertos y de los alumbrados. ¿Te acuerdas cuando a los muchachos les decían, se alumbraban? Ahora nosotros somos los alumbrados, pero por Cristo. Amén. Gloria al que vive para siempre. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 12, versículo 39-40, dice: podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón o qué hora debe venir el ladrón, no dormiría para no dejar entrar al ladrón. ¿Qué pasa con esto? Las personas que se adormecen, las personas que están dormidas, vamos a ponerle el mismo ejemplo que está colocando la Biblia. Si una persona sabe que un ladrón va a ir a una X hora, como ha pasado en diversas ocasiones, por cerca de la urbanización donde nosotros vivimos, estos van a robar en estas horas, y entonces les montan cacería, ¿sí, verdad? Sí, entonces están ahí atentos y les montan cacería a los ladrones. Entonces los ladrones no entran, sino que sale todo el mundo a caer a linchar a gente. Entonces, nosotros tenemos que ver que este tipo de acciones también se presentan en lo espiritual o en nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que hacer una inclinación sobre qué es estar dormido de manera espiritual. Si yo me inclino hacia estar dormido de manera espiritual o si yo procuro estar despierto de esa manera espiritual. Porque los que están dormidos no saben hacia dónde van, no saben ni a dónde ni por dónde van. Te lo explico con un ejemplo bien bonito. Imagínate que tú, los que estamos en Venezuela, los que ven en otras naciones no entenderán, pero imagínense que van en el ferrocarril, ahorita se lo explico a otras naciones. Imagínense que usted va en el metro de Caracas y se monta en la estación de... ¿cómo es que era la estación? ¿Por acá que delante? No, vámonos a Propatria. Usted está montado en Propatria, ¿verdad? Y se duerme.
Te duerme. Y cuando tú te agarras y te despiertas, ya te han dado 2 vueltas y no sabes en qué estación estás. No sabes en qué estación estás. ¿Por qué? Porque te despiertas desorientado. ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Llegué? ¿No llegué? ¿Dónde estoy? Cuando ves la hora, las 10 de la mañana, ¿cuántas vueltas ya daba ese metro? ¿Verdad? Asimismo es el que está adormecido en su vida espiritual. No sabe ni a dónde va o por dónde va, ¿verdad? No sabe qué está pasando en su vida. ¿Por qué? Porque está adormecido. No sabe quién es el que está guiando su vida. Está desorientado. Entonces nosotros tenemos que ver que el que está dormido, Dios quiere despertarle. Amén. Dígale que tenés a su lado ahí, Dios quiere despertarte. Entonces, los que están despiertos van a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el que está adormecido no sabe nada. Imagínate que estás en un autobús, en un transporte público, y de repente tiene, o igualito, un viaje largo y que tiene varias paradas. Y se le queda dormida a la persona. No, es más, no sabe si de repente el conductor se fue a echar gasolina y te llevó en el viaje hasta echar gasolina. No sabes a dónde va. No sabes si va por la ruta correcta. No sabes si el autobusero se agarró y se metió por un atajo. No sabes qué está pasando. Entonces, ¿por qué? Porque no está dormida, no está despierta, la persona está adormecida. No sabe cuál es el camino. Por esa razón nosotros debemos estar apercibidos con este libro tan maravilloso. Este es nuestro GPS. Este es nuestro despertador. Y debemos nosotros estar constantemente leyendo las Escrituras con el propósito de que nosotros podamos estar apercibidos. Las Escrituras mismas nos van a abrir el entendimiento. Como dicen las Escrituras, el entendimiento de ellos se embotó. Hay personas con el entendimiento embotado. Hay personas con el entendimiento adormecido. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios quiere que nosotros despertemos. La iglesia de Jesucristo en la actualidad, en la gran mayoría, está adormecida. Si la iglesia de Jesucristo despierta del letargo espiritual que tiene, la vida sería diferente, porque las personas podrían alcanzar salvación, las personas podrían alcanzar muchas cosas en Cristo Jesús. La restauración de sus vidas, la restauración de sus matrimonios, la restauración de la familia en general, la restauración de la salud, muchas otras cosas. Pero lo que pasa es que la iglesia está adormecida. Como la iglesia está adormecida, ¿cómo va a haber quien predique allá afuera? Si no hay quien les predique, no hay quien les hable la verdad, no hay quien les diga, mira, ¿sabes qué? Está aconteciendo esto. Entonces, unos muy inclinados a la religiosidad y otros demasiado inclinados al libertinaje. Entonces, cuando vienes a ver, los religiosos están matando a la gente allá afuera y son los verdugos. Y te vas a ir al infierno y te vas a pudrir y los gusanos te van a comer y bla, 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 bla. Parecen, como una vez escuché, parecen que tuviesen visa directo del infierno. Los embajadores del infierno mandan a todo el mundo para el infierno. Y los otros muy inclinados al libertinaje, buscando de extorsionar a los demás, buscando de sacar el dinero y lucrarse con los demás, con su concupiscencia, caminando con la concupiscencia de su carne y llevando y basando las Escrituras en la concupiscencia de su carne. Entonces es peligroso, por eso nosotros debemos despertar. Vuelve a decir que tienes a tu lado, tienes que despertar. Tienes que despertar. Por eso el cuerpo de Cristo necesita ser del porcentaje que está despierto y que predica la palabra de Dios. Amén. Pero más que predicarla, ¿sabes cuándo la palabra tiene aún más autoridad? Cuando la vivimos. Amén. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios,
Cuando nosotros nos esforzamos en practicar la palabra de Dios, ella cobra vida dentro de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Repita conmigo, la palabra de Dios es viva. Entonces, los que duermen en la vida no alcanzan sus sueños. No alcanzan sus sueños. Usted no ve a la gente que de repente están casi que se comen un gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. No alcanzan sueños. Están dormidos. Y no se atreven a esforzarse por alcanzar sus sueños. No se atreven a esforzarse por crecer y avanzar. El Evangelio no nos frena eso. El Evangelio no te dice no puedes hacer esto, no puedes trabajar, no puedes. No, al contrario. Que no trabaje, que no coma. Usted puede esforzarse y poder alcanzar sus sueños sin alejarnos de Dios. Amén. Entonces, el que se duerme en su vida, anda en la vida natural, no cumple los sueños, no alcanza metas. Y por tal razón, usted ve que Dios constantemente se hace o se comienza a usar personas que están ocupadas. ¿Sabe por qué? Porque los que están ocupados son diligentes. ¿Aló? Amén. Pero usted no ve que de repente hay personas que tienen todo el día libre viendo TikTok, del TikTok. Ya bueno, déjame dejar de ver TikTok porque esto, tengo mucho rato aquí, saltan para Facebook. Y se meten en el Facebook y después que saltan de Facebook, voy para el WhatsApp a ver los estados de la gente. Comienzan a ver los estados de la gente. Y después de ahí saltan para el Instagram. Entonces son personas que no tienen una responsabilidad que Dios le entrega a una iglesia. Entonces, por esa razón, Dios comienza a asirse de personas que están comprometidas. A mí me dicen a veces los muchachos, por lo que yo digo muchachos, pues los hermanos, los discípulos, los servidores de la iglesia. Yo le digo a los servidores de la iglesia, me dicen a mí, pastor, tiene que descansar, usted anda como me necesita una zaranda. Anda de aquí para allá y de allá para acá y anda ocupado todo el tiempo, tiene que descansar si anda ocupado constantemente, de verdad, y sé que necesito descansar. Pero es que hay muchas cosas que hacer. Y por eso la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo no puedo estar pendiente de los obreros. Yo tengo que estar pendiente de la mies. La mies es el trabajo. Yo como obrero estoy pendiente de que Dios pueda ministrarme y ayudarme ¿sí me explico? Amén. Y yo como obrero preparo otros obreros para que puedan hacer la obra de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Pero la mies es demasiado. Y Dios ha tenido que llevarme a otros lugares para poder usarme en otros lugares. No sé, me imagino que en aquellos otros lugares no hay obreros haciendo su trabajo. Y perdónenme que se los diga así. Pero o en otros lugares no hay obreros haciendo el trabajo, no entiendo por qué Dios me tiene que mover de qué otro estado a pedirle a una persona. Entonces en ese otro estado o están dormidos o no sé qué están haciendo. ¿Aló? Amén. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, despertemos. No podemos estar dormidos. Es altamente necesario que la iglesia de Jesucristo deje ese espíritu de estupor, que se despierte y que comience a avanzar de la mano de Dios. Amén. Entonces, están también los que duermen en su vida espiritual que no alcanzan la salvación. No le alcanzan, hermano. No, pastor, pero yo a Dios se lo digo. No, no le alcanza. ¿Sabes por qué no le alcanza? Porque están dormidos espiritualmente.
Y una persona que acepta a Jesucristo, comienza a caminar diferente. Es más, el mismo versículo que estábamos leyendo ahorita dice, y te alumbrará a Cristo. O sea, tú tienes que ver que debemos ser del porciento de los que han sido alumbrados por Cristo. No podemos caminar de la manera como nos los dice aquí, como los adormecidos. Lo podríamos llamar los bellos durmientes. Pero no podemos ser así. Y sabes, muchas veces estamos dentro de una iglesia, pastor, Dios no me escucha. No, no es que no te escuche. No es que no te escuche. Lo que pasa es que quizás estás desorientado, quizás estás adormecido o estás afanado. Pero Dios nos escucha todo. Ahora, al altivo Dios lo mira desde lejos. Mira tu corazón a ver si está altivo. ¿Aló? Amén. Y entonces salimos de los adormecidos o los bellos durmientes y pasamos a los muertos. No los muertos en Cristo que los resucitarán primero. No. Estos son los muertos en Cristo, muertos espirituales. Son aquellos que están lejos de Dios, que están vacíos por dentro, caminan como vivos, parecen vivos, pero están vacíos de la luz de Dios. Son personas que parecen, pero no son. Tú los ves que caminan, y son como una prédica que yo leí una vez. ¿Cómo es que se llama la prédica? Iglesia de zombies. ¿Por qué? Porque son personas que andan adormecidas, caminan son como sepulcros blanqueados. Por fuera están blanquitos, o sea que parece que son, pero por dentro están muertos, están llenos de tiniebla, de oscuridad, de pudredumbre, hay maldad en sus corazones. Entonces vemos que las Escrituras nos dicen, por lo menos que estos hablan hablan de la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces no son piadosos. Y nosotros tenemos que ver que los que están muertos espiritualmente no pueden dar a los demás, porque no pueden dar algo que no tienen. ¿Aló? Amén. Los que están allá afuera sin Cristo. ¿Cómo hace esa gente para salvarse? ¿Cómo hace esa gente para alcanzar la salvación, para alcanzar lo que nosotros podemos llegar a estar caminando en este camino? Pues vaya la redundancia. Estamos caminos hacia la salvación, con nuestros errores, vamos poco a poco corrigiendo. Pero ¿y esa gente? ¿Quién les predica? ¿Quién les habla? Si muchas veces estamos dentro de la iglesia tan preocupados de que Dios me bendiga, que ni siquiera estamos pendientes de los demás. ¿Aló? Entonces se inclinan tanto a una cosa que comienzan a olvidarse de Dios. Oh, pero yo soy a Dios a mi manera, pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Tenemos que buscar a Dios a la manera que Él lo estableció en sus Escrituras. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Por esa razón dejó establecido un libro, un mapa, una guía para que nosotros podamos caminar y no extraviarnos. ¿Aló? Amén. Dar un aplauso a Dios, alaba a Dios. Entonces, su interior son puras tinieblas. Estamos hablando de los que, de los muertos espiritualmente. ¿Okay? Su interior son puras tinieblas. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está
Así como cuando agarran y le dan unas nalgadas a alguien, ¿verdad? Niño malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que Dios nos ha sacado a nosotros. Pero a esas personas que han estado caminando como hijos de desobediencia. Y sabes algo, no es desobediencia a lo que muchos en la actualidad pueden estar predicando, sino es la desobediencia de Dios. O sea, la desobediencia del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alinearnos a lo que dicen las Escrituras. Tenemos que alinearnos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque Él quiere llevarnos a lo que Él tiene. Dios quiere salvación para nosotros. Dios quiere liberación para nosotros. Dios quiere restauración para nosotros. Ahora, los que están dormidos no pueden tenerla. Los que están muertos espiritualmente no pueden tenerla. Ambos deben acercarse a Dios. Los dormidos despertar. Y fíjate que si leemos el versículo bíblico como el que está, como dice, no dice, voy a leerlo otra vez, Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, Dios te despertará tú que duermes. No dice eso, ¿verdad? ¿Aló? Despiértate, tú que duermes. Y dice, y te levantará de los muertos. Que dice, y levántate de los muertos. ¿Aló? O sea que nosotros tenemos una participación fundamental en esto. Repita conmigo. Yo debo determinarme. Porque Dios pone el querer, pero también pone el hacer por su propia voluntad. Ahora, ustedes, ¿quién debe accionar? Ay, pero es que me da flojera levantarme de los muertos, aquí está frío. Y con esta matraca, que calor que está haciendo, un poquito piche, pastor, pero por lo menos hay proteína caminando por todo lado. Miren, los que están muertos. ¿Tú quieres ver a gente muerta? Saque la calle. Saque la calle. Es más, vea lo que está pasando en Haití ahorita. ¿Has visto la noticia? ¿No la has visto? Véala. El que no la ha visto, véala. Acérquese y vea cómo está aconteciendo eso allá. Están vacíos de Dios. Una nación entregada al mismo demonio. Vacíos de Dios. Tinieblas en abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agarrar y entender que lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que determinarnos? El que esté dormido, despiértese. El que esté muerto, levántese de los muertos. Es la única manera. A toda persona, por más tiniebla que tenga, le llega un momento de lucidez de parte del Espíritu para que pueda salir del lugar donde está. A menos que estas personas hayan conocido la verdad y hayan sido personas que se hayan dejado por su disfrute o su concupiscencia, se hayan dejado entregar a mentes reprobadas. Pero igualito Dios en algún momento llega y comienza a tocar a las personas porque Dios quiere que hasta el impío sea salvo. Amén. Dale un aplauso a Dios porque es bueno y bueno. Estos versículos que te voy a leer a continuación no es apto para cardíacos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 22. Por favor, si alguno es sensible aquí, retírese del dispositivo de transmisión, apague, cambie la cuestión, o los que están aquí en la iglesia, por favor, voy a hablar palabra de verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 15 al 22 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Díganle que tiene a su lado ahí, hacen falta más mulas de estas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fuerte, ¿verdad? Por eso la Biblia es tan completa. Por eso la Biblia es tan maravillosa. Porque nosotros tenemos que ver, mi gente, que hay personas que están dentro y fuera de las congregaciones, que están unos adormecidos y otros muertos espiritualmente. Y constantemente usted los ve volviendo a su vómito. Constantemente usted los ve volviendo después que están limpios, al lodo. ¿Aló? Fuerte, ¿verdad? ¿No? ¿No está fuerte? ¿Sigo más fuerte todavía? Entonces tenemos que ver nosotros que ciertamente están estos casos a nivel mundial dentro de las iglesias y fuera de la iglesia. Hay mucha gente que está pidiendo a gritos que les alumbre Cristo. Y nosotros, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a dar luz si nosotros ni siquiera nos acercamos a la luz? No, más alumbra una luciérnaga. Porque hay personas dentro de las congregaciones que están más pendientes de sí mismos que de estar buscando a Dios. Y Dios quiere levantar a su pueblo. Dios necesita usar a su pueblo. Pero nosotros tenemos que ver que tenemos que despertar. Entonces, usted los ve predicando de obediencia y sujeción, pero no se sujetan. ¿Aló? Entonces no puedes exigir obediencia cuando tú no la das. No puedes exigir que los demás te sigan si tú no sigues. No puedes exigirles a los demás nada que tú no puedes dar. Entonces, Dios quiere que el dormido, que el muerto. Y ahora pasamos de este mundo de tinieblas al mundo de la luz con los alumbrados, porque este pastor se está alumbrado aquí. Los alumbrados por Cristo somos los que hemos salido de las tinieblas. ¿Cuántos han salido de las tinieblas? Amén. Lo que Dios ha sacado del lodo cenagoso, porque del lodo cenagoso nos saca Dios. Despertado, Él nos ha permitido, ¿verdad?, abrir los ojos. Lo que Dios ha permitido es que nosotros nos levantemos
de ese lugar y Él mismo nos limpia con su poder y su luz. Ahora, fíjese lo siguiente. Los que hemos sido alumbrados por Cristo, no es simplemente que te ponen una lucecita. No. Es una guía. Comienza Dios a alumbrar. Pero recuerde que su palabra es que es lumbrera. Entonces, ¿cómo no vamos a andar extraviados si no leemos la palabra para que nos alumbre, nos ilumine cuál es el camino? Entonces, este librito debe convertirse para nosotros en algo importante. En vez de estar leyendo tantas historias de Instagram y de TikTok, lea la Biblia, lea. Aquí hay unas historias más tremendas que esas. Muchas de esas historias son inventadas. Aquí hay historias reales que te van a edificar y te van a transformar. Amén. Aquello lo que ganan es seguidores y real, mientras que tú lo estás viendo. Entonces, la palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios nos quiere limpiar. La palabra de Dios está trabajando para que seamos moldeados, transformados desde adentro hacia afuera. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir. Por eso la Biblia es clara cuando dice que el reino de los cielos que sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Ahora yo te voy a explicar lo que quiere decir esto. Agárrese bien duro de la silla. Los valientes que arrebatan el reino de los cielos son los que se resisten a su carne. Resisten también los ataques de Satanás en su mente. Que cuando viene algo que sabe que va a encontrar, mire, yo he conocido personas en la calle que yo me agarro, me pongo a hablarles de la palabra. Sí, yo conozco la palabra. Ah, ok, entonces debes saber que lo que estás haciendo está mal. Sí, pero es que Dios conoce mi corazón, por eso te está mandando a que yo te predique. Porque conoce tu corazón y estás alejado de Él. No, sí, yo conozco la palabra, entonces ¿por qué no la estás aplicando? Yo la aplico, y ¿por qué no estás caminando rectamente? Porque yo te veo caminando torcido. Entonces, si conoces de la palabra y te van a predicar, deja el orgullo. Eso te va a arrastrar mucho más. Porque si Pablo, siendo el menor o el último de los apóstoles, tuvo que regañar a Pedro porque estaba saliéndose del carril, ¿qué quedará para ti? Que no eres ni Pablo ni Pedro. ¿Aló? Amén. Entonces tenemos que ver nosotros, tenemos que alinearnos a la Biblia y dejarnos de tanta vanagloria, y dejarnos de tantas cosas, y dejar de estarnos llevando, porque cuando usted lo ve, si vamos a ponerlo así, como una especie de caricatura. Cada vez que una persona viene y va a recibir corrección, sí, dígame la justificación. Dios. La justificación es uno de los males que tiene el evangélico. Cuando se le dice, no, mira, pero es que estás haciendo esto y esto y esto. No, sí, yo lo hice por esto y aquello y lo otro. Calabala soy yo. ¿Y sabe algo? Una vez me dijeron oye, que te estás burlando del Espíritu Santo porque te estás burlando de las lenguas del Espíritu. Y no me estoy burlando de las lenguas del Espíritu, me estoy burlando de los que imitan a las lenguas del Espíritu y no han sido bautizados. Los que dicen que son bautizados y que tienen lenguas, pero no tienen lenguas. Ahora sí. Entonces, tenemos que ver nosotros que nosotros, para poder caminar conforme a la palabra de Dios, debemos tener un ingrediente. Y este ingrediente se llama humildad. Amén. Tan sencillo como eso. Dígale que tiene a su lado ahí, dígaselo así.
Tienes que tener el ingrediente. No, pero es que la humildad se va desarrollando. ¿Por qué tú crees que entras en proceso? ¿Por qué tú crees que para poder llegar a los pies de Cristo somos triturados? ¿Por qué tú crees que para poder llegar al Señor tenemos que pasar procesos? Por la dureza del corazón del hombre. Entonces, tenemos que ser triturados. Y como nos vemos en ocasiones, muchas personas, no, estoy bien porque no estoy entrando en proceso. Mire, hermano, yo le recomiendo que se agarre y se ponga la bota de una vez, porque si usted está haciendo desguace, si usted está saqueando, ay, saqueador, dice el Señor, después me tocará a mí. Entonces no entremos nosotros en esa polémica y alineémonos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si somos hijos somos los alumbrados, los iluminados, o los que Dios ha sacado, ¿verdad?, de esas tinieblas, entonces tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Vamos a hacer un ejemplo. Los que hablan, ¿verdad?, de gratitud. ¿Cuántos son agradecidos aquí? Amén. Yo estoy agradecido con Dios. Primero, de etapa. Estoy agradecido con Dios. También estoy agradecido con lo que me han enseñado de la palabra. ¿Ve? No puede ser. ¿Verdad? Pero también estoy agradecido con los servidores de esta congregación y con los que vienen a esta congregación a buscar al Señor. Amén. Y eso también tiene que ser reconocido, la gratitud. ¿Por qué? Porque tú no eres agradecido porque yo te predico la palabra, porque yo no estoy siendo agradecido con los servidores que se paran en este lugar constantemente, ahí mientras que el pastor se extiende hablando y predicando la palabra. Pues bien, recibiendo a la gente con amor, agarrando y tratando a la gente, sirviéndole un vaso con agua al que está sudado, al que viene, atendiendo a los niños. ¿Quién atiende a los niños? Porque yo como pastor no soy agradecido con eso. ¿Aló? Amén. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ser agradecidos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros. Amén. Y eso es para Dios. Eso es la palabra. Entonces nosotros, como los que hemos sido sacados del letargo espiritual, o los que estamos transicionando de parte de Dios a caminar en las Escrituras, a estar en su camino de la manera correcta, tenemos que entender nosotros, iglesia, que hay mucha gente allá afuera dependiendo de nosotros. Se murió fulano, no estaba en Cristo y lo conocías. O sea, de vergüenza debería dar. ¿Aló? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos hablarle a la gente, Amén. predicarles a las personas de Jesucristo. ¿Dolió? ¿Veo algunos sobándose las costillas? Claro, porque si están las personas allá afuera y tú las conoces y están caminando por un voladero y tú no les hablas, por lo menos, mira, por lo menos Cristo te ama, va mal y Es más, nosotros somos privilegiados por estar caminando con el Señor. Y deberíamos estar llenos de gozo, ¿verdad? Y de poder hablarle a la gente con alegría de donde estamos. Te va un embajador de cualquier nación y va con su mejor. Orgulloso, porque son orgullosos en el mundo. Orgulloso de representar la nación donde va. Ni en Pericoyá. Feliz de donde no, soy el embajador de Chapultepec. Y se van y llegan allá con su... Y cuando van los cristianos evangélicos, mire, ¿tú eres evangélico?
Sí, pero no así como tú. O algunos. Yo voy a la iglesia. Yo no soy evangélico. ¿Qué eres, pues? Soy cristiano. ¿Pues no es lo mismo? O sea, soy cristiano y predico el evangelio, pero no soy evangélico. ¿Aló? Amén. Personas que se avergüenzan de Dios. Yo les recomiendo que dejen de avergonzarse de Dios, porque después Dios se va a avergonzar de ustedes en el día de la salvación, hermana. ¿Soy yo? Entonces es necesario que si nosotros estamos caminando conforme a la palabra de Dios, empecemos a hacer las cosas de la manera correcta. Empecemos a dar fruto verdadero, porque nosotros no podemos caminar como personas, como los muertos, que parece que están vivos pero no. No podemos ser así, iglesia. Y gloria a Dios por las redes sociales, porque me gusta que queden grabados estos mensajes y la gente pueda recibir estos mensajes. A veces se pone chiripiorcosa la señal y bueno, ahí vamos viendo. Pero cuando se pone así, grabamos y lo montamos en YouTube. Tenemos como 4 seguidores, pero vamos a tratar de crecer en esa cuestión para que podamos llegar a todo lo que Dios permita que lleguemos. Porque lo ideal es que nosotros podamos expandir la palabra de verdad a todos los lugares del mundo, que Dios quiera que nosotros lleguemos. Amén. Aleluya. Para que puedan alcanzar la salvación en Cristo de su Señor. Amén. Termino con esto. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos este capítulo en específico, en Efesios 5:14, nos damos cuenta que es Dios dándonos, o Dios hablándonos un mensaje, por lo cual dice. Entonces tenemos que ver que Dios está diciendo hoy que el que esté dormido que se despierte, que el que esté entre los muertos que pueda levantarse de ese lugar, porque Dios quiere alumbrar a su pueblo, quiere alumbrar a su gente. Él quiere levantar a la gente del lodo cenagoso, sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere hacerlo. Pero muchas veces la gente es la que no quiere. Porque están enamorados de su concupiscencia. Dígale que tiene a su lado ahí, ya no sigas enamorado de tu concupiscencia. Y vuelve a decir así, eso no te va a salvar. Terminamos la transmisión de esta manera. Dios le bendiga. Nos vemos este próximo jueves en el servicio de oración.